a nivel de la parroquia que la que mostrar haré la expresión, esa es nuestra expresión de nuestra fe a Jesús sacramentado. Tú creas que Dios, crear candela, crear flor, crear tiempo como están haciendo los hermanos. ¿Dónde están los hermanos misioneros? Vamos a ver. Ah, ya, ahí están los hermanos. ¿De dónde vienen ustedes? Chiqui, será que chiquiringa? Bueno, que lo pues la será el otro hermano, primer centro Chicahuesh, Patuluk. Bueno, los de Patuluk están también en fiestas de 15, 20, 30 sub que quitó Patuluk también, ahí estuvo. Ahí estuvimos almorzando también con los hermanos también, y también en mi cuarto misionero, Carlos, de Pama de equipo, de su comunidad. ¿Cómo se llama el otro hermano misionero? Miguel Anselmo. Miguel Alfredo y después Manuel Pérez y Carlos Pérez también, no. Bueno, solo Pérez andan allá, pues. Bueno, está bien, vamos a ofrecer la Santa Eucaristía. Cuyo coscubik cachilal, que cataba de Dios, cheriwar la Junta Directiva de Hombres y Mujeres de la comunidad de Salinas Magdalena ofrecen la Santa Misa en acción de gracias a Dios por llegar un año más de la Santa Misión. Dios nos guíe en las visitas también a los hermanos, pidiendo también a Dios por los 3 misioneros quienes nos acompañan para este año en la fiesta de Jesús sacramentado que llega en nuestras familias. También los hermanos misioneros quieren también ofrecer las intenciones de esta comunidad en acción de gracias a Dios por la fe de los miembros de la iglesia, que Dios los bendiga a cada uno, rogando también a Dios por todos los misioneros. María Tum os ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por la vida, la salud y el trabajo de su esposo e hijo Ángel Tojín, Freddy Domingo Tojín Tum, quienes están allá en Estados Unidos. Muchas bendiciones a los hermanos migrantes. Ana Tojín Chico ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios, pidiendo también las bendiciones por su vida, por su negocio, también tienda de consumo diario. Que Dios los bendiga siempre a ellos, los que lleguen también a comprar. Pues vamos a pedir en esta Santa Eucaristía. Natalia Imul Mejilla ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por cumplir sus 17 años de vida, hoy 22 de octubre del 2024. Que Dios les conceda muchas bendiciones. Tiene lugar Magdalena Imul Mejilla, Kutache de Nimlas Dios, Uriu Caslemal, Pangua Santa Misa, Cheuchanim, Chubocho Dios, Dios que hablaba, sujeto de mi familia, Francisco Hilario Imul Mejilla, hermano de en Estados Unidos, a Dios de Chile, y su Manuel Imul Tojín y María Luz Cruz, que van a ofrecer la Santa Misa, hermano que mandó de Dios, que fijas de mal, sujeto ya, y que igual que de Miguel Imulus, Juan Imulus, Juan Luis Imulus, Diego Imulus, y los nietos. Vuelvan también a Ariwa Kerektajela en Estados Unidos. Que se encuentran también familiares.
Marva, Comunidad Luis Salinas Magdalena. María Carrillo Mejía ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por la vida y la salud y el trabajo de su esposo Rafael Baltasar Mejía y también por su hija, hijo Francisco Guillermo Mejía Carrillo, Ana Mejía Carrillo, Manuel Ernesto Mejía Manuel Fernando quienes se encuentran allá en Estados Unidos, que Dios los bendiga siempre. Cubierto en la palabra de Dios, que Juan Carlos Mejía, Josefa Pérez Soy, petición provisional sobre Dios. Virgen familia. Jesús Us y María Cecilia y María Pérez, que van a ofrecer la Santa Misa. Remar Fabiola Isabel Us Mejía, Sherman Recharé, Cristágela en Estados Unidos. Shokewar Jesús Us y Cecilia Mejía Pérez, que van a ofrecer la Santa Misa. Que familia Cirilo Acabal Otoy. Arriba Cristágela en Estados Unidos. Jesús Us y María Cecilia Mejía ofrecen la Santa Misa. Miguel Tojín Tum y Ana Pérez Tojín ofrecen la Santa Misa en agradecimiento a Dios por la vida de sus hijos que se encuentran allá en Estados Unidos, por Francisco Tojín Pérez y Cristóbal Ricardo Tojín Pérez, Sebastián Elías Tojín Pérez, por Catachere de Dios, Kewar Ana y Molush, que van a ofrecer la Santa Misa, Winuaro esposo, Chercretágela en Estados Unidos, para Guillermo Tumish Cotoyac, Aribawa Kimarkioshit de Dios, Chiniwar ki familia Isabel Tum y Mul, Sharmal Utsru Wachare, Aribar Kishbar Shiwachanim Lachajao. Magdalena Tojín Tum ofrece la Santa Misa por su hijo que se encuentra allá en Estados Unidos, en especial por Cristóbal Emilio Pérez Tojín, y agradecen a Dios que está cumpliendo un año más. Es que trabajar allá. Que Dios los bendiga, que Dios los libre de todo mal. Juan David Pérez ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por su hijo Isaac Pérez Isaac Pérez, pues piden al Señor. También Jesús Pérez Lush ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por la vida y la familia en el hogar, ya que también por los quienes se encuentran en Estados Unidos, pidiendo también al Señor por los viajes, por el camino de toda su familia. Vamos a pedir al Señor en esta Santa Misa por los lectores que les ofrecen la Santa Misa, en agradecimiento a Dios por el ministerio, que Dios les dé siempre sabiduría y entendimiento. Arepala Kutachre de Dios que uchanim sukeniwar Ana Lucrecia Ustiu Kutachre Nimrah Dios que viva difuntos Diego Uspérez Antonio Tiu Imul Catarina Chibalán Os Magdalena Tiu Chibalán Arebar Nimrah Cajao Dior Kichuka Prare Diego Ustojín y Catarina Tu Mejilla ofrece la Santa Misa por los difuntos, que Dios los tenga en su gloria, en especial por Diego Ustojín, Catarina de León Lush, Catarina Tum Tojín, que Dios perdone siempre los errores y que Dios los tenga en su santa gloria. María Tumish Cotoyac ofrece la Santa Misa por los difuntos Santiago Tojín Chibalán, Magdalena Emul Us y Francisco Tojín Emul, Domingo Tojín Tum, Magdalena Tojín Tum, Samuel Tojín Tum, Francisco Iscotoyac, Juana Pérez, Juana Perpuac, Diego Tumpu, Catarina Iscotoyac, Perpuac, Ángel Vicente, Luciano Po, que nuestro buen Dios pues los perdone sus pecados y que los tenga en su santa gloria. Dios
María Carrillo Meriguito, Utachel el Cajol del Dios, que vive Kamnakip. Meriguito soy Magdalena Hernández Pérez, Baltasar Mejía de León, Magdalena Tojín Imol, Diego Carrillo Lush, Magdalena Us, Juan Tiquiram, Catarina Us, Francisco Carrillo Us, Candelaria Tum Us, María Candelaria Mejía, que nuestro buen Dios perdone sus pecados y que Dios los tenga en su santa gloria. Tabachel Cajaushel Dios, Chewa Chanino Techelal, Cheniwar Diego Tiuglush, y María Tojín, y Kitachel Cajaushel Dios, Kiviwa Kamnakit, Miguel Tum Imul, Magdalena Tiu, Emilio Imul, Miguel Ángel, Juan Tojín, y María Lush, Aribar Dios, wa uy omr nimbras caslemal, chiquechela chiquiar. También Juan Tojín y Doña María Usish Cotoyac ofrece la Santa Eucaristía por el alma de Miguel Us Imul, María Ishcotoyac Tum, Juan Tojín Pu, Magdalena Us Mejía, Magdalena Tojín Us, que nuestro buen Dios perdone sus pecados y que los tenga en su santa gloria. Shokewar Ana Mejía Ishcotoyac, que van a ofrecer wa Santa Misa, que vi wa difuntos, Cheniwar Diego Us Pérez, Micaela Pérez, Diego Mejía, Lucía Ishcotoyac, Ana Chibalán, Laurencio Tojín Lush y Magdalena Chic Tojín, que está de Dios, Chupán wa Santa Misa, que vivo Kamnakib, Juan Chic Tojín, Ana Lush Tiu, Manuel Tojín Mejía, Arepar Dios pues que yubre que mag. Vamos a pedir al Señor en esta Santa Misa por Josefa Tojín, quien ofrece la Santa Eucaristía por el alma de sus difuntos abuelos, por Diego Ustojín y Catarina de León Lush, Vicente Pu, Catarina Ishcotoyac, también Catarina Tum, María Tum Us, ofrecen la Santa Eucaristía por el alma de los difuntos Juan Tojín, Magdalena Us, Magdalena Tojín, Miguel Us, María Ishcotoyac, Catarina Us, también Natalia Imul Mejía ofrece la Santa Eucaristía por el alma de los difuntos Juan Imul Pérez e Isabel Mejía, también para que Dios les perdone todos sus pecados. Pupi Barcajaushel Dios, Chewa Chanim, Cheniwari Juan Tojín, Ir María Usishkotoyak, Kitachre de Dios, Retiashupal Cheuchanim, Puirki Caslemal, Ishokewa Rikichak, Ishokewa Ripaniwar, ki familia, Cheniwar Domingo Javier Tojín, Arebar Cajaushel Dios, que Teuchinik, Ana Lucrecia Ostiu ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por su tienda y venta de ropa, que Dios los siga bendiciendo. Catachere de Dios, Cheniwar Ángel Us de León y Magdalena Tojín Ishkotoyac, que van a ofrecer wa Santa Misa, Chuachir Nimblach Cajaushel Dios, Puirikichak, Puirikik Aslemal, Cheniwar ki familia, Cheniwar Juan Us Tojín, Ir Miguel Us Tum, Aripawa Kaskikitachere de Dios, Shermal Chopin Kuchpam Ruchak, Aripawa Katachpam, wa Santa Misa, Ruger Kikotemal. Magdalena Pérez Tojín ofrece la Santa Eucaristía en acción de gracias por la vida y la salud de sus hijos, por Maynor David Pérez Tojín, Jesús Emanuel Pérez Tojín, que Dios los protege, y también piden a Dios por los animales domésticos, que Dios los siga bendiciendo. Vamos a pedir al Señor también por Laurencio Tojín Lush y Magdalena Chic Tojín, ofrecen la Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios por la vida y la salud y el trabajo de sus hijos, por Juan Tojín Chic y Manuel Tojín Chic, y quienes están también allá en la Unión Americana. Pues vamos a pedir al Señor por la vida de los hermanos. Juan Tojín Tum y Catarina Castro Lush ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por la vida y la salud y el trabajo
de los hijos Marvin Francisco Tojín Castro, Diego Macario Tojín Castro, Alexander Tojín Castro, quienes se encuentran allá en Estados Unidos, pues que Dios los bendiga. También Magdalena Tojín ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por la vida y la salud, el trabajo de los hijos, por Diego Elías Tojín, Magdalena Enrique Tojín, Juan Pedro Tojín, Diego Alfredo Tojín, Emanuel Mejía Tojín, y también por todos los quienes están allá en Estados Unidos, pues vamos a pedir a Dios por ellos. Diego Ostojín, y Catarina Tum Mejía, que quita de Dios, Chupangua Santa Misa, Puirquicas de Mal, Xoquewa, Puirquichacri, Calcual, Chenuar Miguel Ostum, Ariwa Kirtjikla en Estados Unidos, Aribar Dios, que te uchinik, Aribar Dios, Cuyar Utzlachom Alchique, Xocoje, Ariba Catachres Cajao, Chewa Chanim. También vamos a pedir por Diego Tiu Lush y María Tojín Lush. Ofrecen la Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios por la vida de toda la familia. Por Marvin Osberto y Multiu, Diego Alfredo Tojín, quienes también se encuentra allá en Estados Unidos, que Dios los protege siempre. María Yatus ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por su esposo Francisco Puig Cotoyac, que también se encuentra allá en Estados Unidos. Que Dios los proteja, que Dios los bendiga. Vamos a pedir al Señor también por María Yatus, ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por su hijo Manuel Puyat, que también se encuentra allá en Estados Unidos. Que Dios los protege, que Dios los libre de todo mal. Vamos a pedir también por Miguel Pérez, ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios por su hijo Maynor Domingo, ofrece Onofre Pérez Lush, que se encuentra también allá en Estados Unidos. Pues vamos a pedir siempre la bendición de Dios. Pidiendo al Señor también por Magdalena Tojín Tum, ofrece la Santa Misa por el alma de Diego Santiago Tojín, Magdalena Imol, Francisco Tojín, Domingo Tojín, Magdalena Tojín, Ángel Vicente Pu, Catarina Ixcotoyac Perpuac y también Cristóbal Pérez Lush. Jesús Pérez Lush ofrece la Santa Misa por el alma de sus difuntos Lucía Tojín Lush, María Pérez Tojín. Miguel Ángel Pérez ofrece la Santa Misa por el alma de Magdalena Lush Pu y Amalia Laurina Pérez Lush. Que Dios pues ya los tenga en su santa gloria. Tabachre de Dios, Kachalal Chivar María Cecilia Mejía Pérez, Kitab Kuviri Kamnakib, Chenuar Pablo Tojín, Catarina Tum, María Us, Shukir Juan Carlos Us Mejía y Josefa Pérez Zoy, que van a ofrecer wa Santa Misa, que vir que wa aquí familiares, ya en Kamnakchik, Chenuar Diego Us Pérez, Antonia Pérez Lush, María Zoy Tum y Chenuar Josefa Pérez Zoy, Catabachre de Dios, Cachalal, Juan David Pérez Zoy, pidiendo también por el alma de sus padres, por Antonio Pérez Lush, María Zoy Tum, ofrece la Santa Misa en acción de gracias a Dios. Siempre la familia, también los que están en vida, pues piden al Señor, y los que ya están participando en la gloria del Señor, pues que tengan ya el descanso eterno. Miguel Tojín Tum y Ana Pérez Tojín ofrece la Santa Misa por el alma de sus difuntos. Que Dios los tenga ya en su santa gloria, en especial don Diego Tojín, Magdalena Imol, Francisco Tojín, Domingo Tojín, Saqueo Tojín Pérez. Que Dios los tenga en su santa gloria. Are bawachi wachanim kachlal katari kuibal kamak de Dios.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura declara que Cristo ha sido el puente sobre el abismo que había entre él y todo su pueblo mediante su muerte por nuestros pecados. Escuchemos la lectura. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidas de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque es nuestra paz, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los esperaba. Él odió y abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para creer en sí mismo de los dos pueblos. Un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerto en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús a la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantado bien estructurado para formar el templo santo del Señor,
y unidos Él también, ustedes se van incorporado al edificio. Por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 84 es un himno que la vivienda en la casa de Dios y disfrutando de su presencia, la misericordia y la paz. Juntos al salmista oremos. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. En el Evangelio de hoy nos narra que nosotros somos lámpara que llevan la luz de nuestro Señor a los demás, nuestro testimonio de vida donde reine la paz. De pie todos cantamos el canto de aclamación. Quicote. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sekian siapa berdiri mohon, ketika kita beri siap, ikut siap kita sedih. Shokohe kaschetne ripanthik. Chiniwa Kesedih di konflik, kecil takon. jiwa Rekip rekahaw. Kumpanu wa cer ketlek chupam. Lani matikhrich rekulnem. Kumpawa ketlek Jadi kita perlu cita coba sekali. Sebagai uns orang yang sekali berkasih, jadi kita sekali cerman, cerkau ini, asal kasih tu ini cile. Ejigen, kalau orang antik kita semua,
y Shemohe, que Kubashua, Chubachinesha, igual que Patrushit Sharman, Wachak, c'est la hausse biblique à l'appliquer non. Sharman, Compagnois, Marewa, Kakao, Cherkopani, Kakao, Vueltas que cubrirá, Cherkekas, Katik, uns de cualquiera de Shokohe, Sharman, Kikono, Sugar, Katik. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda. Y todos dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentren en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica. Pues harán sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y nos encuentra en vela, dichosos ellos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. La parte pues Salmo 84. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Vamos a repetir. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Sí. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Techelar, la parroquia, las comunidades, los barrios también, Padre Timitres, Tuhan, pues también escoger con un lasquico tema. Con un lasquico tema. Hay una esperanza cuando llega Jesús en nuestra casa, decía un hermano hoy. Es cierto. Es cierto. Porque hermanos, esa visita que nos hace Jesús sacramentado, no lo tenemos cada semana, sino que lo tenemos cada día. Por eso, para los misioneros en las comunidades, juntir, excepto a los que tienen por un trabajo, por estudio, una enfermedad, porque aman pues siempre con él. Pero hermanos, hay una paz del Señor que se está viviendo en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra comunidad como Chihuahua. Que levanten la mano los que estuvieron en la misión hoy. Pero también los que están aquí, pues esa es la alegría de poder participar en esta santa misión. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Velen y oren. Cuando velar, tenemos en velas, con cascatito,
¿Ah? Hermanos, usted va a descubrir Dios. Cuando tiene la oración, con tu necesidad, después que descubre Dios, no, hermano, descubre Dios siempre. Porque Dios siempre, tengo bendición para tu casa, hermano. Velen siempre. A velar siempre. No, porque a veces nos pasa de que, bueno, cuídate, parece que no, ahora tenemos que estar siempre pendientes. También viendo la lectura, cuando en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos. Estén listos. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Esto significa la lámpara encendida, es que siempre con Dios. Con Kikotemal, con Pis, con Suba, pero siempre Dios cochla. Siempre con Dios. Por eso estén siempre listos. Estén siempre listos. Las lámparas encendidas, esas lámparas tienen que estar encendidas. Porque si no están las lámparas encendidas, cuando viene el ladrón no se van a dar cuenta. Pero si sus lámparas están encendidas o nuestras lámparas están encendidas, nos vamos a dar cuenta cuando entre el mal, cuando entre el cachudo. Es cachilada, pero si cacho, oh no, ¿y cómo no que cochani? Está apagado tu vida. Estén siempre con la luz encendida, las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados. Regrese de la boda. Estemos preparados. Estemos preparados, familia, hermanos. Tenemos que entender que esto, cuando estén preparados, cuando estamos preparados, no solo que muchos dicen, hermano, ya estoy preparado, chica, ya estoy listo. No, eso no es por ahí va el asunto. Estés preparado cuando vienen las pruebas en la vida. Estés preparado cuando vienen las cosas difíciles en la vida. Cuanto más preparada, ay Dios. Si bien de directivo chévere a las 10 copan de visita y se ve que copan a las 11:30 cuando una la copan, ay Dios, su festividad que ve con chat. Pero ahora cuando estés preparado, ahí yo estoy dando ir visitas a tu padre. Ahora chica, siempre esté uno ahí preparado por su fe, pero cuando no, ¿cuántas personas ahora de repente escriben, no, yo no quiero la visita? ¿Cuántas personas no con una necesidad de aquí que no
kita Krishna. Hola, ¿a quién estás rechazando? ¿A los misioneros o a Jesús? A Jesús. Ah, pero cuando pierdas es feliz. Ay, qué tal, eso sí, te pidió Dios, Jesús, hasta Diego, Francisco, ay, sí. Pero cuando capítulo, hay una frase ahí, me gustó mucho, si no me equivoco, es del padre del Papa VI, si no me equivoco. Hay una frase que como me encanta escuchar esto, Cherubim sebelah minggu tadi Itali, porque hay esa frase que nos invita y me llama la atención. Es una frase que no vamos a ver si quiero. Aquí está. No podemos anunciar a Jesucristo si no nos ponemos a su servicio. No podemos anunciar a Jesucristo si no nos ponemos a su servicio. Por eso al servir al Señor. ¿Qué es servir al Señor? Pues desde allá en tu trabajo estás sirviendo al Señor, porque te van a demostrar a Dios. Desde allá de tu familia, desde allá de tu comunidad, al servicio de Dios. Por eso escucharon el Evangelio, dicho que Guatarí, pues chicos, ¿qué chicas se acabó? ¿Qué chicas se acabó? Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar los encuentra en ella. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los harán sentar a la mesa, y él mismo los servirá. Los servirá. Dichosos aquellos. Esa es la santa misión, la misión del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que vamos vivir ese momento, esa visita que tanto van a realizar en nuestras comunidades. Bueno, de repente ahí don Luis, si nos tiene un canto de la misión, podemos cantar, nos ponemos de pie, nos puede cantar un canto de misión. A ver qué dice nuestro coro.
Todos hemos sido enviados desde nuestro bautismo y tenemos que alimentar siempre. Como la otra estrofa lo dice, si la sal se vuelve sosa, ¿qué podrá salar el mundo? Se casi su uchucap, recordar, cachín con todo Vamos a presentar nuestras intenciones, oremos por la iglesia y por los que anuncian el Evangelio en todo el mundo. Digamos con fe, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que aún no han oído hablar de Jesús, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros que anuncian la buena noticia de salvación, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia de Cristo que se une en el amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que dan testimonio de su fe, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que apoyan y cooperan la tarea misionera de la Iglesia, desde su nacimiento y su plegaria y su contribución económica, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que apostamos por el Evangelio y tratamos de vivirlo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque siempre nos escuchan y te pedimos que tu mensaje de amor y salvación universal llegue hasta los confines de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio que hoy presentamos en el altar sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, ese sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por tu eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran en tu gloria y unidos en comunión y alegría, permítenos asociar nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos con fuerte y proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, y a todos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la resurrección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, que así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que librados por tu misericordia, libres de todo pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les tengo, mi paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, como hijos de Dios, demos un saludo de paz. Thank you.
Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo que Dios que está enviado verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento de la sal. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pedir al menos espiritualmente a mi corazón. No ya te he recibido. Te abrazo y beso de toda ti. Tengo fe que jamás me separe de ti. Amén.
Señor Padre misericordioso, gracias por Jesucristo que te dio bien, gracias por los sacerdotes de Nueva María, Faustino Juan Alonso, y por nuestros hermanos laicos, Rosario Miguel Reyes, hermano, Nicolás Rodrigo, quienes movidos por tu Espíritu, mueven en nosotros el testigo de tu amor. Gracias, porque con Cristo llevas tu vida por el Evangelio del Reino. Gracias, porque en tu pueblo abre nuevos caminos de verdad, perdón y reconciliación, para que en todas partes sea presente tu reino de justicia y amor. Con nuestra Señora de Guadalupe, te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que los que realizamos con mucha alegría lo hemos recibido siempre, conviértanos siempre unidos en la misma misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a dejar el espacio si hay alguna información del consejo o del espíritu. La misión de Jesús a repetición, misión de Jesús. Dios es Dios, hermanos. Joaquín, Juanita, para tocar Magdalena, la Cristina, Dios es Dios. Arriba, tres masculinidad, bien, ya se quiere precisar. Hoy ya clarísimo. Ya no están quitando la salida. Ahí está, solo es salida. ¿Cuántas oportunidades se va a durar ir a salir? No es estar, si espero de leer, si están participar en la misa, que ya los testigos tienen ancianos, tienen feministas, y también que predicadores y poder, también de predicadores, los católicos, miembros federales, los catequistas, queridos misioneros, que pues dar misioneros, ¿verdad? Y todo esto, nada, muy bien, yo lo seguiré y para animar a las comunidades latinas magdalenas, también todo, crecimiento, tiempo, con comunidad, como lo conocemos. También quiero que ustedes se consejos, ¿verdad? Y el radio Santo Domingo de Guzmán cobrar, un fuerte aplauso. Y luego de familia, pues, ¿verdad? Pues, cosas de Pichi, y vamos a seguir, ¿verdad? Todos finalmente y va a los misioneros y camina a su vez. Antes de recordar que muchas veces me oír tan siguiente días porque todo tiene para la escritura del Nuevo Testamento. Todo es la ofrenda voluntaria. Sin saber, también debe ser rápido. Va a cumplir, va a mejorar su radio, ya lo mata su otra, ya lo mata su ofrenda, ya lo mata su tenemos, si ya la comunidad, sobre todo lo que se sabe. Decir que padre, pues ya un consejo, cada sector que no por ya las comunidades, ¿verdad? Cada de mi marido, para llegar
más de 23 el bautismo protector de los jóvenes, pero también con cantidad por comunidad. Cierto vivienda aquí, sociedad padrina, abierta. Nunca yo la misma, otros tres allá también se llaman oral y trabajo. También cuando se haya cuando se gana el trabajo, no se la colaborar con la radio, y me gustaría transmitir otra actividad de la salida, otra transmisión por TV y por la radio, porque tengo también crianza con el sistema cultural. Todo el tema que yo voy a usar, latino, la significa caminar juntos y participar juntos. Entonces, debemos escuchar esto. La contaminación, la contaminación del medio ambiente. Muy bien, ya se estaba en todo cinco maneras ya que necesito un gran proceso de expresión, pero casi todo que ya por parte y nada confirma, pero a través de temas que ya misioneros Dios la batería subir la esto va a cumplir cada o a su y con la de vivos Dios es el tiempo. Dios. Por favor, sector, los 5 sectores, hay un poquito de Dios que nos debe decir hasta un poquito de allí. Pues, pues, quería por desaplauso de la parte, la política. Y quiero llamar la primera vez la optimista, o poco que es la política. Dove conta con il libro, poco quando carta, adesso come altro, quando la commissa per l'ucciamento, la politica, casal, o commissa, todas las cosas de Dios, o palabras más de vida adelante, pero que quiere casar su pequeño, de Dios, no debe decir. Saludo a todas las ministeriales, por estar en la y ya que saludo a mi ministerio. Y también los misioneros también están más representados en la contento como la mucha directivo por ahí está todo lo que está por ahí, pues yo como voy a decir. Y ya pues los avisos que los hermanos día miércoles sobre el grupo de Canaan, María Chivalán, yo pasé de la sala Orense sobre Luis, Magdalena Porricul, Francisco Abel Pérez Mejía, Juan Mejía Porricul, Manuel Porricul, Jesús Justilus. Adela Chia, hasta yo pasé el día jueves, Porricul de Adlan, Diego Ustum, Diego Tilly, Agapito Torricum, Miguel de León, Manuel Torricum, Pedro Torricum, María Luis, López, Diego Torricum,